Tener en nuestra mesa habitualmente a representantes del panorama político, en este caso, en el de una ciudad distinta de Izquierda Unida y su entorno ideológico o de actividad, ¿verdad? Pues nos permite en algunas ocasiones, aunque el peso del programa recaiga habitualmente en la política local y la gestión al frente del ayuntamiento, de cuyo gobierno forma parte también esta formación, pues a veces, en ocasiones puntuales y más aún cuando en el horizonte cercano hay unas nuevas elecciones nacionales, que yo ya no me queda claro si son nuevas o son las mismas repetidas. Victoria Morales, secretaria de Acción Política de Izquierda Unida, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches, Nacho. Elecciones, en definitiva, sean nuevas o no, y a lo mejor parece una buena ocasión para detenerse, salirnos un pelín del ámbito local, no porque no haya cuestiones de máximo interés aquí también, pero evidentemente las hay, la verdad es que para eso estamos todo el resto de semanas, las semanas anteriores y seguramente las semanas venideras, pero ahora puede ser un momento para detenernos y analizar el panorama político actual y el papel que juega Izquierda Unida en toda esta cuestión. Confluencias. Ahora mismo es la palabra estrella. Confluir, no confluir. Sí. De hecho, se está discutiendo en el seno de Izquierda Unida. Se han abierto formas de participación. Esta está siendo una semana intensa en la que la propia militancia de Izquierda Unida está decidiendo qué hacer. ¿Cómo es el calendario de actuaciones? Porque mientras el país intenta aclararse, a ver qué hacemos, quién lo gobierna, también Izquierda Unida ha iniciado un trabajo de poner las cosas en su sitio. ¿No? Sí. Sí me gustaría decir que yo tampoco sé si es una repetición, una doble vuelta. La verdad es que se escuchan muchas voces. Lo que sí que tenemos claro desde Izquierda Unida es que es un fracaso. El que no se haya conseguido llegar a un diálogo para gobernar y tenernos que ver abocados a unas nuevas elecciones, desde Izquierda Unida consideramos que es un fracaso. Y fíjate tú que a nosotros, según los barómetros, ¿no?, las distintas encuestas, nos dan que vamos a más. Sin embargo, aún así para nosotros no era suficiente, no era necesario vernos abocados a unas nuevas elecciones. Si bien es verdad, nos encontramos en este marco de nuevas elecciones generales, que también nos influyen mucho más las políticas a nivel nacional en lo local de lo que nos pensamos, ¿no? Hay muchísimas políticas que ha ido gestionando el Partido Popular que hacen un entramado de leyes que muchas veces nos hacen casi imposible desarrollar políticas a nivel local, y yo lo vivo constantemente con las políticas sociales. Pues bueno, nos encontramos en un marco donde hay dos escenarios. Uno de ellos que es donde Izquierda Unida estamos debatiendo, ¿no? Se ha puesto a debatir y a decidir desde las bases, los militantes y los simpatizantes, si queremos confluir con otras fuerzas políticas, y entre ellas Podemos, de cara a las nuevas elecciones generales. Desde el respeto mutuo, que es la primera premisa en la que nos enmarcamos, si consideramos que tendremos que emprender a dialogar para llegar a un acuerdo de mínimos. Para eso, la primera pregunta que se le hace a los militantes y a los simpatizantes es: ¿estamos dispuestos a ir más allá para intentar hacer un gran adelantamiento y ser una fuerza decisiva junto con aquellas fuerzas de izquierda? Nosotros nunca dijimos que no fuéramos una fuerza de izquierdas. Con el movimiento se demuestra andando, y al final hay otras fuerzas políticas que se reconocen de izquierdas igualmente como nosotros, ¿no? Y nuestra premisa es caminar por separado, de ahí el respeto mutuo a cada una de las formaciones, para golpear juntos. Y golpear juntos significa golpear en el gobierno central y en las elecciones para acabar con las políticas de derechas que se llevan haciendo estos años y conseguir hacer políticas económicas y sociales realmente mirando a la ciudadanía. Ese es uno de los procesos, que es el de las confluencias. Claro, ese da la impresión de que el concepto mismo de confluencia está dentro de la genética de Izquierda Unida, en cuanto a que ya de hecho es una coalición. Efectivamente. No estamos hablando de un partido
pues al uso, ¿no? Sí. En ese sentido. Luego, el unirse, entenderse, buscar caminos comunes está en la propia genética de la formación. Sí, ten en cuenta que, bueno, pues Izquierda Unida realmente se creó como movimiento político y social hace ya 39 años, pero realmente fue una confluencia de partidos políticos, donde se encontraba la CUT, donde se encontraba el Partido Comunista, donde se encontraba el PASOK, es decir, había partidos políticos y también tendencias, ¿no? Críticas ideológicas, como puede ser la corriente de izquierda abierta. Entonces, realmente sabemos de lo que estamos hablando porque hemos vivido en torno a eso y en torno a consensuar las políticas básicas que tenemos en común, ¿no? En no hablar o dejar de lado lo que nos separa y trabajar juntos por lo que nos une. Pues este es un paso más que da Izquierda Unida, yo creo que dentro de la generosidad y de no quedarnos enquistados, porque el tiempo cambia, los momentos políticos cambian, la gente también cambia y creemos que nosotros también nos tenemos que adaptar a los tiempos. Y así lo hicimos en su momento y creo que es necesario que lo sigamos haciendo. ¿Sabes qué es lo que me enciende a mí? Ahora que lo dices, hablar de cuestiones concretas y demás, caminos que unen. Me enciende cómo el panorama español se ha simplificado de tal forma que preguntan, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los problemas de la economía? Y la contestación es Cataluña. Sí. Sí, bueno. Todo gira en torno a si Cataluña esto, si Cataluña lo otro, si Cataluña qué se hace con Cataluña, qué se deja de hacer con Cataluña. Y da tanta sensación de que está premeditado, que es casi como una excusa, ¿no? Claro. Como decir, con decir que defiendo la unidad de España, con eso ya tengo hecho la mitad de mi programa electoral, no tengo que trabajar más, ni molestarme más en diseñar políticas, en estudiar medidas, y se nota mucho, o sea, no pasa desapercibido cualquiera que se fije un poquito, que se vea a millas, ¿no? Que eso está premeditado. Claro, es un poco simplificar el debate para simplemente dar una visión que a lo mejor para todo el mundo es muy clara, pero no entrar en el fondo del asunto, que al final... Y a ustedes, ¿por qué no le pueden salir con Venezuela? Si no, también Venezuela también, sí, sale sí, además efectivamente salen ya sí, veremos si algún día nos saldrá en torno a la campaña electoral. Yo creo que es simplificar el debate para llevarse de calle al electorado. Creo que es muy populista, ¿no? Yo creo que es necesario entrar a debatir políticas reales. Y bueno, nosotros como Izquierda Unida la verdad que siempre hemos sido bastante concienzudos en ese sentido. También se nos reconoce en esa tesitura, ¿no? Y en el carácter dialogante, y así lo reconocen las encuestas con nuestro candidato Alberto Garzón, al que realmente le dan una posición muy buena por esa capacidad de diálogo y de hablar. Creemos que de las cuestiones serias, que al final es que tenemos un país en seria crisis y tenemos que sacar adelante a la mayoría social. A la mayoría social estamos hablando de la clase trabajadora, esa que se ha intentado desclasar. La clase trabajadora, que son los trabajadores, que son los funcionarios, que son los médicos, que son los autónomos, que son las pymes, es realmente esa mayoría social la que consideramos que tenemos que trabajar por ella, ¿no? Y por lo público, apostar por lo público y por una economía social. Quizás es más concienzudo, más arduo ese debate, ponerte a hacer propuestas de eso, pero creo que ese es el debate político que tendría que llevar y debatirse en los debates electorales y no irnos a temas tan simplistas como es la unidad de España o, efectivamente, en quién te miras, en qué espejo te miras, ¿no? Claro. El tema de las confluencias esta semana es decisiva. Sí. Hay una serie de consultas, había consulta online, asambleas, una sucesión de formatos, distintos formatos de diálogo, de debate y de participación. Sí, la pregunta sobre las confluencias además no solamente se da a... ¿Cuál es la pregunta exactamente? ¿Qué se le está preguntando al afiliado? ¿Son afiliados? No, afiliados y simpatizantes también. Se abre el marco de decisión tanto a simpatizantes como a militantes. El debate está en torno a si consideras que debemos ir en una confluencia electoral dentro del respeto mutuo. ¿Vale? No se habla no solamente de una fuerza política, porque creemos que la confluencia no solamente es con una fuerza política, sino que con todas aquellas
que entremos a concretar políticas concretas de izquierda. Estamos hablando no solamente de Podemos, estamos hablando de Compromís, estamos hablando de las mareas, estamos hablando de distintas fuerzas políticas con las que podemos llegar a acuerdos interesantes de gobierno. Sobre todo porque además ese debate debe saberlo el electorado. Yo creo que es interesante saber antes de votar qué es lo que va a votar, ¿no? Y quizás menos cambalaches a posteriori. Pues bueno, nosotros ponemos las cartas abiertas y estamos en ese debate sobre las confluencias, que además se suma con nuestra Asamblea Congresual de Izquierda Unida, que también se está celebrando a lo largo de esta semana, ¿no? Y esa asamblea es donde miramos a Izquierda Unida de aquí a futuro, ¿no? Hacemos un diagnóstico de esa Izquierda Unida que nació hace 39 años y cómo queremos seguir construyendo esa Izquierda Unida de cara a futuro. Ese sí es un debate realmente interno también igual de militantes y simpatizantes, porque creemos importante seguir sumando a gente que coincide con nosotros, aunque no milita, sí que es verdad que es coincidente en muchas cosas con nosotros y también además es capaz de aportar, ¿no? Capaz de nutrir, es importante. Bueno, los posicionamientos también deben adaptarse a los tiempos que corren, porque la vida te somete a circunstancias y toda ideología experimenta una evolución, un desarrollo en función de las cuestiones de actualidad que van ocurriendo, y momentos como estos son buenos para repasar y adaptar el posicionamiento de la formación a los tiempos que corren. Exacto. En la propia asamblea de debate, además, se presentaron 5 documentos distintos, 5 corrientes o opiniones, y 3 de ellos alcanzaron los avales suficientes, que son los que se ponen a debate. En estos 3 posicionamientos pues se tienen ponentes donde ponen lo que consideran que debe ser Izquierda Unida a futuro, y sobre todo lo importante es, se hace un diagnóstico hacia atrás, que todos los documentos hacen el mismo diagnóstico en el momento en el que estamos, que es en esa crisis de régimen, ¿no? En esa situación, en este contexto donde hemos venido trabajando, donde hemos venido luchando, que los objetivos aún así son comunes en todos los documentos, y quizás lo que varía son las estrategias de cómo afrontarlo. Entre ellos está el documento de Alberto Garzón, está el documento de Cayo Lara, está el documento de Paloma López, que es la europarlamentaria y de comisiones obreras de Izquierda Unida a nivel europeo, ¿no? Quizás donde hay diferencias es en esa estrategia, cómo ir más allá, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ver, y en este sentido yo, que he avalado el documento de Alberto Garzón y soy ponente del mismo, y así lo he hecho en distintas asambleas, es poner de cara a la militancia y a los simpatizantes qué modelo de Izquierda Unida queremos, ¿no? Yo considero, y como así se debate en el documento de Alberto Garzón, es que Izquierda Unida tiene que recuperar ese espíritu del que nació, ese movimiento político y social capaz de aglutinar muchas más organizaciones y fuerzas políticas, estar en el conflicto social, en el conflicto laboral, ¿no? Y desde la generosidad que siempre hemos tenido, pues seguir sumando. No vamos a perder nuestra identidad, estamos orgullosos de pertenecer a Izquierda Unida, y esa mochila que siempre hemos dicho no se enorgullece, pero bueno, es momento de seguir dando pasos adelante, porque como tú has dicho, cada momento político pues tiene una foto fija, ¿no? Y en esta foto fija no es la misma que cuando se creó Izquierda Unida, y creemos que además, y siempre lo hemos hecho, y desde nuestra autocrítica, pues seguir avanzando para mejorar, ¿no? Para darle cabida a cuanta más gente mejor, que es lo que siempre hemos pretendido. No hay ninguna corriente que ahonde en algo que siempre se le ha achacado a Izquierda Unida,
podríamos llamarlos ingenuidad en momentos determinados, ¿no? Muchas veces era más, lo que hablábamos antes de Cataluña, muchas veces es más sencillo decir, no, yo defiendo la unidad de España, que no entrar a discutir cuestiones que a veces pueden ser hasta aburridas, ¿no? Porque es mucho más divertido eso, sacar la bandera y decir la patria y España, la unidad, cosas de ese estilo, que no hablar de procesos socioeconómicos un poco más complejos o que realmente tienen una incidencia más importante en todos nosotros. No hay una corriente que dice que Izquierda Unida tiene que ser más guay. No sé pero creo que me he explicado, ¿no? Totalmente. Más cool. Sí, totalmente. Más un mensaje más directo o más sencillo, más marketing, quizás. Claro, nosotros intentamos simplificar al máximo todos los mensajes. Pues si bien es verdad que... Me acuerdo cuando decía Julián Rita, decía, le caemos bien a todo el mundo, pero luego no nos votan, ¿no? Sí, ¿no? Nos reconocen honestos, nos reconocen... gente que dice lo que hace, ¿no? Que no... Sí, exactamente, que hay que reconocer que efectivamente la ley electoral nos ha dado por todas las partes, ¿no? Pero que es verdad que hay 1 millón de votantes. Sí que nos reconocen en esa capacidad, además de diálogo, nos reconocen en que realmente intentamos y hacemos lo que decimos sin grandes alaracas. Intentamos simplificar el mensaje. Pero también es que por eso somos Izquierda Unida, ¿no? Porque realmente nuestros debates, incluso internos, son profundos, ¿no? Son así, y le podemos dar sencillez, pero realmente cuestionamos el modelo, cuestionamos, por ejemplo, ahora el modelo en el que nos enmarcamos, y no nos conformamos con que se hagan reformas de las leyes que hay. Consideramos que esto ya está colapsado. Vamos más, hay que hacer una ruptura, hay que construir de nuevo un mapa, ¿no? Quizás pues es menos sencillo, pero creo que es mucho más interesante y mucho más profundo, y si no, no seríamos Izquierda Unida. ¿Para qué vamos a hacer reformas si basta con decir que las hacemos, ¿no? Porque muchas veces lo que se ha convertido la política, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer nada si basta con decir que lo hacemos? Realmente, y otra de las cosas que tú decías y que nombrabas a Anguita, ¿no? Anguita siempre decía programa, ¿no? Mucho más divertido meterse con el rival, descalificar al prójimo, todo eso. Sí, eso quizás vende más, pero creo que nosotros seguimos dentro de la política intentando trabajar en propuestas, siendo autocríticos con lo que hacemos, pero realmente desgranar lo que queremos hacer, y que la gente, cuando vote, sea un voto desde la conciencia, no desde se ha peleado, es más guay, es más cool, ¿no? Creo que al final lo que tenemos que votar, y cuando decidimos sobre nuestro futuro, es sobre programas, y ahí pues ese sí que es verdad que va a ser algo difícil de cambiar, porque nosotros mismos somos bastante, en ese sentido, críticos y autocríticos, y tenemos muchas corrientes de debate dentro, ¿no? Y entonces, pues bueno, intentamos llegar siempre a acuerdos, pero basándonos en algo, ¿no? En unas ideas comunes y en unos objetivos comunes. Y que hoy día trataba de abrirse paso en una España adormecida, que lo estaba, y continuamente la formación llamaba a la participación, a la movilización. De pronto se produjo esa movilización. Sí. La sociedad se volvió más activa, y sin embargo Izquierda Unida siguió en el mismo sitio y surgió Podemos. ¿Por qué no pudo capitalizar Izquierda Unida? No sé si esto es muy denso, ¿no? De decir, ¿por qué no pudo capitalizar Izquierda Unida ese cambio en la dinámica social? O no capitalizarlo, digo, no digo que en parte Izquierda Unida también ha formado parte de esa movilización, pero digo capitalizar, convertirse en abanderado absoluto, porque parecía el escenario ideal, ¿no? Sí, y además hay que recordar, Izquierda Unida, cuando todavía no había surgido Podemos, estaba dentro y era organizador de las Marchas de la Dignidad, donde más de 1,5 millones de personas confluimos en Madrid. Fíjate una cosa, que en aquella movilización todo el mundo respetó a todos. Había sindicatos, había organizaciones políticas, había organizaciones feministas, ¿no? Y a nadie se le dijo que no llevara su bandera, ¿no? Era realmente esa confluencia real en las calles. A posteriori, pues surge algo nuevo, algo atractivo, ¿no? Y quizás la gente pues se deja guiar por algo atractivo. Y también ahí los medios de comunicación a nivel nacional han hecho su gran trabajo. Y ha sido realmente vincular a lo televisivo
lo que tenía que haber sido una movilización social contestataria a las políticas que veníamos sufriendo, porque las políticas han seguido estando y los recortes han seguido estando y han seguido, pero quizás de forma interesada desmovilizar, porque la gente se siente identificada al ver un debate televisivo los sábados por la noche, ¿no? O todos los días al mediodía, y con eso contentar esa indignación. Creo que por ahí ha sido un gran problema el que ha tenido Izquierda Unida, y bueno, luego los medios de comunicación, al final, teniendo representación parlamentaria, pues nos han hecho desaparecer también. Al final han surgido fuerzas políticas que nosotros estamos encantados que entraran a los debates electorales, y sin embargo fuerzas como Izquierda Unida, que tenía representación en el Congreso, no ha tenido capacidad de estar en esos debates. Nos han sacado de ese debate electoral, con lo cual nos han sacado de esa visibilidad. Es fácil capitalizar algo porque lo estás viendo. Cuando algo ya no está, parece ser que se ha diluido, ¿no? Nosotros seguimos en que esa movilización social es necesaria, y por eso seguimos trabajando en las marchas de la dignidad. Y por eso el empeño de querer seguir siendo Izquierda Unida, porque supongo que siguen aspirando a ser abanderados de esa posición contestataria, ¿no? Ahora, sí. Contestataria ahora, si se alcanzara el poder por parte de la izquierda, pero no sea contestataria, sería frente de poder, pero ahora mismo sí contestataria. Sí, pero fíjate tú, yo apruebo todo tipo de movilización social, y la aprobaría y la apruebo, y el otro día en el Pleno tuvimos un claro ejemplo. Había una protesta abajo del Pleno, que podrían haber subido porque las puertas estaban abiertas, trabajadores, pues bueno, exigiéndonos la pronta resolución de la integración de las OALES, y yo misma en mi intervención en el Pleno aplaudí esa movilización, porque esa movilización también nos hace que estemos siempre pendientes y con las pilas cargadas. Es decir, yo no voy a desaprobar algo que es de justicia, ¿no? Algo que en lo que he participado cuando no estaba gobernando, también participo y estoy de su lado, y estamos de su lado aún gobernando. Es decir, esa protesta social también es el hacer movilizar a los políticos que en el momento están en el gobierno, en este caso a nivel local o a nivel nacional, ¿no? Los políticos que no se pueden dormir, y la calle tiene que estar, y la participación también hace que se fiscalice el trabajo, y ese ejercicio de transparencia es para que los ciudadanos también puedan fiscalizar a los políticos, ¿no? Y creo que es necesario, y esa implicación de la ciudadanía también hace que los políticos sean capaces de resolver, de estar siempre al pie del cañón con las protestas y propuestas ciudadanas. Eso es así. Victoria, Europa, el plan B como concepto, ¿dónde está Izquierda Unida en esa? En España todavía no ha surgido un movimiento rupturista respecto a Europa asentado. Hay posiciones críticas, así como en otros países europeos, aquí no hay un sentimiento de ruptura con Europa, pero hay algunos amagos. Sí. ¿Dónde está Izquierda Unida en eso? El plan B realmente sale de distintas organizaciones que se cuestionan el papel de la Unión Europea y el papel que está desarrollando y las políticas perjudiciales que está haciendo Europa. Es un movimiento llamado Plan B, no es que sea Plan B como que le llamamos Plan B aquí. No, es un movimiento de distintas organizaciones. Ahora mismo acabamos de ver lo que se ha descubierto, una organización que no es una organización política respecto al tratado, al famoso TIP, ¿no? Esos documentos tan ocultos que se llevan en la Unión Europea, pues ese tipo de documentos, por ejemplo, de políticas que se están llevando a nivel europeo, que nos influirían al diario nuestro, ponerlas sobre la mesa. Entonces son distintas organizaciones las que se han puesto en común a poner ese debate sobre la mesa, las críticas a las políticas reales de la Unión Europea, donde existen distintas organizaciones y ya se han hecho distintas presentaciones en el territorio nacional. Aquí la presentación inicial, ¿no?, para explicar a toda la ciudadanía qué es el Plan B,
será este sábado, día 7, a las 12 del mediodía en el Hotel San Cristóbal, donde hay dos ponentes que van un poco a explicar qué significa el Plan B, por qué la necesidad de poner a debate las políticas que se están llevando a nivel europeo y hacer las críticas necesarias y trasladarlas donde sea. Así que es verdad que hay movimientos que son más rupturistas, hay movimientos que son más reformistas. Bueno, en este caso lo que hace el Plan B es poner a debate lo que se está llevando y luego pues ahí entiendo que hay distinto tipo de opiniones. Pero parte de un denominador común que no está bien. O sea, ahora mismo, tal como está concebida Europa y el camino no es el correcto y hay demasiadas deficiencias y hay que, en el mejor de los casos, sin optar por la ruptura, que ahora quien pueda entenderlo así, desde luego este no es el camino. Claro, de ahí... Sí parece obvio, ¿no? Por cantidad de ejemplos tenemos, vaya. Si realmente fuera algo que estuviera funcionando perfectamente y todo el mundo estuviera de acuerdo con ello, no surgirían este tipo de movilización, ¿no? Que la gente se organiza en torno al debate de qué está pasando con la Unión Europea, ¿no? Partimos además de que la Unión Europea no ha sido elegida democráticamente por todos y por todas, ¿no? Entonces, pues bueno, partimos de una carencia democrática ya de base. La gente, las elecciones europeas, sí, pero eso es para el Parlamento, eso es para algo muy concreto, pero el Parlamento tiene unas competencias determinadas y hay un alto porcentaje de las acciones que lleva a cabo la Unión Europea y de la actividad de la Unión Europea sobre las que no tenemos control alguno, porque no la tiene el Parlamento, que es lo que sí votamos. Efectivamente, pues es poner en conocimiento de la ciudadanía todo este tipo de cosas, la estructura real de la Unión Europea, quién decide en la Unión Europea, porque, bueno, en la Unión Europea deciden políticas nuestras. Ahí ha habido también mucha banderita y mucho himno de la alegría y luego se ha quedado en la fachada y pocas veces se ha escarbado mucho, ¿no? Y cada vez que discutimos algo, de pronto vemos sueldos de según quiénes, vemos lo que se hace según con qué dinero, aparece el tema de los refugiados y se nos cae la cara de vergüenza. Efectivamente. Continuos ejemplos, cada vez que se escarba un poquito se ve que eso por dentro está bastante podrido. Lo has puesto claro. El pacto de la vergüenza que tenemos que ver con el pacto con los refugiados, ¿no? Es intentar echarle el muerto de los refugiados como si fuera un lastre a Turquía para que Turquía tenga puntos para entrar a la Unión Europea. Fíjate tú lo torticero que es jugar con gente que está huyendo de la muerte. Bueno, pues eso es poner encima de la mesa esas cosas, ¿no? Esas cosas que deciden por nosotros, eso es. Tenemos que acabar, Victoria. Gracias por dos motivos, por estar aquí, por haber buscado hueco en la agenda y haber venido a vernos, y segundo, porque hemos puesto temas que son importantes encima de la mesa y no me ha dado un discurso, que es lo que es algo muy, muy habitual, sino que ha entrado en una conversación pues con la que ustedes que la han oído pues podrán estar más o menos de acuerdo con lo que se ha dicho o ha dejado de decirse, si les parece bien o mal, pero en cualquier caso una conversación sincera, razonable, sensata, con buenas formas y planteando argumentos que son sobre cuestiones que nos importan mucho, que son enormemente trascendentales. Y yo que espero que haya sido un lenguaje sencillo y que lo entienda todo el mundo, ¿no? Si no empezamos otra vez y la intentamos. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias. Cuídense, hasta otra.